Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver hoy un vídeo sobre la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Otro vídeo más, ya sabéis la importancia de esta ley, y lo vamos a hacer en nuestro formato 10 preguntas, como siempre, preguntas tipo test que han salido en convocatorias oficiales de oposición, ¿vale? Vamos a leer las preguntas, como siempre, y vamos a ir explicando el temario de la oposición. La pregunta uno dice, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo, apartado A, los órganos administrativos. Esta es claramente falsa. Órganos administrativos no son interesados en el procedimiento administrativo. Apartado B, quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. Esta es la verdadera. Apartado C, solo las personas mayores de edad. Esta es falsa. Y apartado D, los menores de edad acompañados de sus tutores. Esta respuesta también es falsa. Luego la respuesta correcta, según el artículo 4, que se llama concepto de interesado, dice que se consideran interesados en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, ¿vale? Y también los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, y aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución administrativa definitiva, ¿vale? Luego, esas son las tres posibilidades de interesados en el procedimiento administrativo según el artículo 4 de la ley. Pregunta 2. En la Ley 39/2015 de 1 de octubre se establece la posibilidad de actuar por medio de representante, apartado A, solo cuando la Administración lo autorice. Esta es claramente falsa. Apartado B, no, los interesados en el procedimiento no pueden estar representados por nadie. Esta también es falsa porque sabéis que los interesados en el procedimiento sí que pueden estar representados. Apartado C, no se recoge nada al respecto en la Ley 39/2015. Sabemos que sí que se recoge la representación en la Ley 39/2015 y en concreto en el artículo 5 de la ley que trata sobre la representación. Y apartado D dice sí para los interesados con capacidad de obrar. Esta es la respuesta verdadera. Artículo 5 dice los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo que el interesado exprese algo en contra.
¿Y quién puede ser representante según ese artículo 5, ya que estamos metidos en el lío? Pues pueden ser representantes las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas siempre que ello esté previsto en sus estatutos. Sabéis que las personas jurídicas, por simplificar, las empresas tienen estatutos donde se establecen cuáles son sus normas de funcionamiento. Pues en esos estatutos es donde tendrá que estar previsto que pueden ser representantes, ¿vale? Pregunta 3. La Ley 39/2015 recoge que podrán actuar en representación de otras personas ante las administraciones públicas. Apartado A. Cualquier persona física y jurídica. Esta es falsa, porque sabemos que cualquier persona no. Hay determinados requisitos. Apartado B. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus estatutos. Esta es la verdadera. Lo acabamos de ver, acordaros en el artículo 5 de la ley. Apartado C. Solo aquellas personas que figuren en el registro de representación. También es falsa. Y apartado D. En la Ley 39/2015 no se recoge la posibilidad de actuar por medio de representantes. Esta es falsa porque sabemos, insisto una vez más, que la Ley 39/2015 sí que permite actuar por medio de representante y está regulado en el artículo 5 de la ley. Pregunta número 4. Dice, según se establece en la Ley 39/2015, ¿qué ocurre, qué pasa si falta o es insuficiente la acreditación de la representación en un acto administrativo? Apartado A. Se archiva el expediente sin más trámites. Falso. Apartado B. No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trata siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto. Esta es la respuesta verdadera. Apartado C. Se designará otra representación de oficio, es decir, la Administración designará un representante de oficio. Esto es falso. Y apartado D. Impedirá que se tenga por realizado el acto por lo que finalizará el procedimiento. Esta también es falsa. Respuesta correcta, según el artículo 5, representación, dice que la falta, la inexistencia o la insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte la representación o se subsane, se solucione el defecto dentro del plazo de 10 días que deberá conceder a ese efecto el órgano administrativo o de un plazo incluso superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran, ¿vale? Luego acordaros, ante la duda, la administración es flexible, lo que intenta es que cuando hay algún fallo, alguna deficiencia, se pone en contacto con el interesado y le solicita, le pide que solucione la situación en un plazo determinado, normalmente 10 días.
Entonces la administración, insisto, no archiva el expediente sin más, no impide que se haga el acto, no finaliza el procedimiento, sino que espera a comunicarse con el interesado, le indica lo sucedido y le da un plazo para que éste lo solucione. ¿Vale? En este caso, la representación, pero en otros casos que la deficiencia sea de otro aspecto, pues será exactamente igual. ¿Vale? Pregunta 5. Dice, según la ley 39/2015, los interesados en un procedimiento administrativo, además del resto de derechos previstos en la ley, tienen derecho, entre otros, apartado a presentar la documentación que se les requiera en el plazo que considere oportuno. Esto es falso por el final. No es admisible el plazo que cada uno considere oportuno. Sería una locura. Apartado B, a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Esta es verdadera, ¿vale? Según el artículo 53, que recoge los derechos del interesado en el procedimiento administrativo, tenemos derecho a identificar a esas autoridades y a ese personal, ¿vale? Que tramita los procedimientos. Apartado C. A decidir el órgano competente para la resolución del procedimiento. Falso. Nosotros como interesados no podemos jamás decidir qué órgano es el competente para resolver el procedimiento administrativo. No tiene ningún sentido. Y apartado D, a obtener una copia de la resolución de su firma. Esto también es falsa, ¿vale? Pregunta número 6. Dice, en la ley 39/2015 se establece como uno de los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas, apartado A, que les tramite el procedimiento la funcionaria o el funcionario que ellas designen. Falso. Nosotros, como interesados, no podemos elegir el funcionario que queremos que nos tramite el procedimiento. Nos lo tramitará el funcionario que toque y ya está. Apartado B. No presentar la documentación que se les solicite si consideran que no aporta nada al procedimiento. Esta es falsa. Nosotros no somos las personas indicadas para decidir si nuestros documentos aportan o no al procedimiento administrativo. Apartado C, que se les facilite toda la información que soliciten de cualquier, expediente administrativo, aunque afecte a terceras personas. Falso. Nos podrá facilitar información de nuestro procedimiento administrativo, del nuestro, pero no de cualquiera y menos todavía si afecta a terceras personas. Y apartado de utilizar las lenguas oficiales en el territorio de la comunidad autónoma de acuerdo con lo previsto en la propia ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Esta es verdadera, ¿vale? El artículo 13, que regula los derechos de las personas en sus relaciones
con las administraciones públicas, veréis que hay un montón de derechos y en concreto, ¿vale? Eh, en concreto, a ver si lo veo, el apartado C dice a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, ¿vale? Pregunta 7 dice, según la ley 39/2015, los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él, tienen que valorar, apartado A, si está permitido por la Ley de Protección de Datos de carácter personal. Falso. Apartado B, deben guardar el debido sigilo. Falso. C. Tienen el deber de proporcionárselos a la administración. Verdadero. Y apartado D. No están obligados a comunicárselo a la administración. La respuesta correcta, la C, según el artículo 18, colaboración de las personas, estamos obligados como interesados en un procedimiento administrativo si conocemos datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en ese procedimiento y tenemos la obligación de proporcionar esos datos a la administración actuante. No vale excusarse en la ley de protección de datos. No vale decir que, digamos, no estamos obligados a comunicárselo a la administración porque estaríamos incumpliendo la ley, ¿vale? Y podemos ser sancionados. Pregunta 8. Sobre la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, la Ley 39/2015 recoge que, apartado A, será siempre obligatoria. Falso. Siempre no es obligatoria. Apartado B. Se establecerá cuando la persona que instruye el expediente lo considere necesario. Falso. Esto es arbitrario. La arbitrariedad es totalmente contraria al derecho administrativo. Acordaros, cualquier cosa arbitraria dice que cuando la persona lo considere necesario, imposible, ¿vale? Está perfectamente establecido. Apartado C. Será voluntaria para la persona interesada. Pues la voluntariedad, pues igual que la arbitrariedad, totalmente descartada del derecho administrativo que es el que estamos estudiando. Y apartado D, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Esto ya es otra cosa. Esto ya es verdadero. ¿Vale? Artículo 19, comparecencia de las personas. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Y va más allá y nos dice, en los casos en que haya que comparecer, la citación que nos llega a nosotros como interesados tiene que constar el lugar donde tenemos que comparecer, la fecha, el día, el mes, el año, la hora, los medios disponibles y el objeto de la comparecencia, es decir, para qué nos hacen comparecer, así como los efectos de no atender, es decir, nos va a decir qué va a pasar, qué nos va a pasar si no hacemos caso y no comparecemos ante la administración pública. Y por supuesto, no menos importante es que si lo solicitamos
la administración pública está obligada a entregarnos un certificado donde se acredite que nosotros hemos comparecido correctamente. Pregunta 9. Dice, la Ley 39/2015 recoge que los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes, apartado A, son orientativos y se aplicarán con la flexibilidad necesaria en cada caso. Falso. Acordaros. Ley de procedimiento administrativo, derecho administrativo, términos y plazos fundamentales, rigidez, seriedad, de orientativos y flexibles, nada. Apartado B. Obligan a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados. Esta es verdadera, es decir, que al final lo que hay que tener claro es que los términos y los plazos de la ley de procedimiento administrativo obligan a todos, obligan tanto a la autoridad, al personal de la administración pública, como a los interesados. Apartado C. Únicamente serán de obligado cumplimiento por las personas interesadas en el procedimiento. No, son falsos, son de obligado cumplimiento para todos. Y apartado D. Únicamente serán obligatorios para el personal que tramita el expediente. Falso también. ¿Vale? Artículo 29, obligatoriedad de términos y plazos. Y finalmente, la pregunta 10 dice, según la Ley 39/2015, cuando los plazos se señalen por días, siempre que por ley o en el derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, se entiende que estos días son A. Festivos, falso. B. Inhábiles, falso. Apartado C. Hábiles, verdadero. Es decir, si nos pone, tenemos un plazo de 20 días para llevar a cabo un trámite ante la administración pública y no nos dice nada, esos 20 días son hábiles. ¿Y qué implica que sean hábiles? Pues que son todos los días, excepto los sábados, excepto los domingos y excepto los festivos, ¿vale? Y apartado de naturales, también esta es falsa, porque para que sean naturales, en el plazo tiene que decir, nos dan un plazo de 20 días naturales. Si pone naturales, entonces serán todos los días de lunes a domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, contados, incluyendo los festivos, ¿vale? Entonces, el artículo 30 nos dice, siempre que por ley no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los festivos, ¿vale? Bueno, pues nada más, con esto ya hemos acabado eh, este vídeo sobre la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Insistiros una vez más en la eh, importancia de esta ley. Sabéis que este vídeo lo tenéis por escrito en mi página web, que es www.preparadoropositores.es, que me tenéis a vuestra disposición y solamente, como siempre, animaros a seguir estudiando la oposición. No desfallezcáis, dedicarle horas, dedicarle tiempo, leer las leyes detenidamente y veréis cómo al final entre todos conseguimos esa plaza de oposición.
Bueno, nada más que agradeceros vuestra atención y, como siempre, despedirme de todos vosotros y de todas vosotras. Cuidaros y hasta siempre. Chao.